Hola chicos, les habla el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía en esta semana número 14 del ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que empecemos con la teoría. Adelante. Sistema tributario. El sistema tributario como sistema monetario, como el sistema financiero, es un conjunto de instituciones, personas, empresas, organizaciones, normas y principios que van a ayudar o van a servir para ¿qué? Trasladar o transferir los recursos de las personas y empresas, es decir, las personas naturales y o personas jurídicas, hacia el Estado. O sea, el sistema tributario, ¿ya?, hacia el Estado para el gasto público. ¿Qué quiere decir esto? Las personas naturales y jurídicas, las empresas, entregan dinero al sistema tributario. Este sistema tributario recibe dinero, ¿no?, de las personas naturales y jurídicas, de nosotros y las empresas, hacia lo que va a hacer el sistema tributario y llevar ese dinero, ese dinero que está obteniendo de las personas naturales y jurídicas, como les decía, nosotros, los ciudadanos comunes y las empresas, hacia el Estado. Ellos van a ser el sistema tributario va a ser encargado de recaudar el dinero para el Estado, para su gasto público, para que funcione. Entonces, este sistema va a ver que llegue el dinero al Estado para que funcione, porque recuerden, el Estado, para funcionar, todas sus instituciones necesita de dinero, y ese dinero lo obtiene de nosotros, las empresas y las personas naturales. ¿Cuáles son los elementos de este sistema tributario? Está la política tributaria. La política tributaria, como toda política indica, orienta, son medidas que da, en este caso, el sistema tributario, estamos hablando, el Estado da para dirigir todo este sistema y toda la recaudación. ¿Cómo se va a dar? Lo diseña el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y lo que dice el Estado es que siguiendo esta política se debe recaudar y debe dirigirse el sistema tributario. Por ejemplo, según política tributaria, el Estado ha cedido todas estas atribuciones a la SUNAT, y la política tributaria es aumentar lo máximo posible el número de dinero que recauda el sistema tributario, que cada vez debe haber más instituciones y personas que paguen tributos. Es una política tributaria, y a través de eso, como política, es modernizar el sistema tributario a través de la página SUNAT, a través de medios de pago más fáciles para el contribuyente, etc. B. Normas tributarias. Las normas, esas son las disposiciones legales por el cual se regula la aplicación tributaria. Es decir, ahí está el Código Tributario y la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué quiere decir esta norma tributaria? Son estas leyes que están en el Código Tributario y la Ley Tributaria, que te dice cómo se va a llevar esto. Pero eso no es igual que la política. No, la política lo da el Estado y te dice algunas indicaciones de cómo llevar la recaudación. En cambio, en las normas te dice quién lo recauda, cuántos son los montos a recaudar, las fechas de recaudar, ¿no? En cambio, la política te dice que son acciones que deben guiarse a través de las normas tributarias. La administración tributaria, conformada por el conjunto de instituciones encargadas de la recaudación de los tributos. La administración tributaria, estamos hablando son las instituciones que el Estado, a través de las políticas tributarias y las normas, te dice quién va a ser el ente que va a recaudar. Puede ser el gobierno central o los gobiernos locales. Puede ser, en todo caso, como vamos a ver más adelante, la SUNAT, o puede ser también algunas municipalidades. Tributos. El Estado recibe tributos. Recuerden eso. En pocas palabras, un poco para recordar lo que estamos viendo acá. Sí, pues, personas naturales y personas jurídicas. Ellos van a pagar tributos. ¿A quién? Al sistema tributario. Van a pagar tributos al sistema tributario. Entonces, ¿qué es un tributo?
es una aportación obligatoria. El tributo es un pago obligatorio de todos los que residen en el país, que todos los que residen en un país y que se le da al Estado. Y esto es obligatorio porque está de acuerdo a leyes específicas para dicha actividad. Es decir, en la ley, en la Constitución dice que se debe pagar tributos de manera obligatoria a todo aquel que viva, que resida en el país, sea peruano o sea extranjero. Entonces, los tributos no los pagan solamente los peruanos, los pagan todo aquel que resida, sea residente en el país. Los tributos se dividen en tres. Los tributos se dividen en impuestos, contribuciones y tasas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Los principios tributarios son legalidad. Indica que solo por ley se crean, es decir, los tributos se crean a través de una ley. Para crearlos, ¿ya? Los tributos se hacen a través de una ley. Si se modifica un tributo o se suprime, también es a través de una ley. Solo serán creados, modificados o suprimidos a través de una ley. Por ejemplo, cuando se crean los tributos, se creó a través de una ley, está en la Constitución. Cuando se modifica uno, por ejemplo, el IGB es un tributo al ser un impuesto, obviamente, pero antes se pagaba más de IGB, se pagaba 23, 24, se ha bajado. Y si se bajara más, ¿ya? Se modifica de 18, ojalá algún día se pague 15, se bajará. Y suprimir algunos tributos, por ejemplo, el famoso FONAVI. El FONAVI se suprimió, hace mucho tiempo, ¿no? El FONAVI era supuestamente un tributo que se hacía fondo de vivienda para los más necesitados, decían, ¿no? Pero nunca se usó para eso y después se suprimió y se modificó porque el impuesto que vino a ser cambiado por el FONAVI, por se suprimió el FONAVI y el que iba a cobrarse, porque ese dinero se tiene que salir de un lado, ¿ya? Para el Estado, se creó el famoso ITF, el impuesto a las transacciones financieras. No confiscatoriedad. Los tributos no pueden exceder la capacidad contributiva del contribuyente. ¿Qué significa? No pueden cobrarme más en tributos de lo que yo gano. Siempre será en proporción a lo que yo gano. O sea, yo no me pueden cobrar cantidades que superen a mis ingresos promedio, ¿no? La capacidad contributiva. Los tributos se cobran en proporción a los ingresos contribuyentes. A mayores ingresos, mayor carga tributaria y viceversa. Lo que pasa es que uno paga más si gana más. Los porcentajes van aumentando. En promedio uno dice que te descuentan el 18%, pero si tus ingresos en el tiempo van aumentando, ese porcentaje puede aumentar. Y también, si ganas menos, disminuye. Ahora, si estamos hablando de los tributos, hablemos de los impuestos. El impuesto, al ser un tributo, es un pago obligatorio que realizan las personas naturales y jurídicas que residen en el país y que no originan una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. ¿Qué quiere decir? El impuesto es un pago obligatorio. Perfecto, es un pago obligatorio por ser un tributo, que lo hacen las personas naturales y o jurídicas que residen en el país. O sea, esto no lo paga solamente los peruanos, lo paga cualquiera que viva acá en el país, que resida en el país, sea nacional o extranjero. Por ejemplo, acá ya hemos hablado de algunas personas que viven acá. Hablemos ahora de nuestros hermanos venezolanos que ahora viven acá. Ellos también pagan impuestos. Si compra un producto, por ejemplo, como el IGB, paga impuestos. Si compra un auto, paga impuestos. O sea, por vivir acá, pagará los impuestos que se cobran acá. Y si nosotros nos vamos a otro país, también pagaremos el impuesto que se cobran en el país donde residiremos. Ahora, ¿por qué dice que no origina una prestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado? Porque es así. No vas a recibir, miren, en estos tiempos uno cuando da dinero espera recibir algo. Yo cuando doy dinero espero recibir un bien o un servicio, aunque sea la gracia, pero espero recibir algo. Con mayor razón, si le doy dinero al Estado, espero recibir algo. Pero en este caso no vas a recibir nada directamente para ti.
vas a recibir algo de manera indirecta porque es para todos los peruanos. ¿Por qué? Con tus impuestos hacen obras, carreteras, colegios, postas médicas, hospitales, comisarías, etc. Por ejemplo, con tus impuestos hacen una carretera en Apurímac, que conecta la región de Apurímac directamente con la carretera más rápida hacia Lima, por ejemplo. Con tu dinero hacen una posta médica en Tacna. Con tu dinero hacen una comisaría en Cusco. Con tu dinero hacen una escuela en Tumbes, etcétera. Tal vez no vayas nunca o nunca utilices esos servicios porque no vives acá en Lima metropolitana, nunca vayas por esos lares. Pero ¿saben qué? El día que estés por ahí, lo puedes usar porque es un servicio para todos los peruanos. Es decir, tú cuando pagas no estás esperando algo directamente para ti, va a ser para todos los peruanos y en algún momento si tienes la necesidad de usarlo, lo puedes usar. Clases de impuestos. Están los impuestos directos y los indirectos. Hablemos primero de los directos. Son aquellos que gravan las propiedades y los ingresos de las personas naturales, trabajador dependiente o independiente y jurídicas, las empresas. ¿Por qué son directos? Porque este impuesto se va a cobrar a los bienes que tienes, las propiedades que tienes, autos, casas, etcétera, terrenos y los ingresos que vas a percibir. Quiero que entiendan una cosa a la hora de hablar de tributos e impuestos. El Estado es el gran jefe tribal. El Estado es el gran capo de capos, el gran jefe vikingo. Ayer, hoy y mientras existe el ser humano, se cobrará tributos. Porque para organizarse y que funcione su Estado, ¿ya? Su sociedad, se tiene que cobrar tributos para que pueda funcionar ese Estado. ¿Entiendan? Cuando hablábamos de los antiguos pobladores, ellos pagaban tributos al jefe. El jefe vikingo también, ya los guerreros le pagaban su tributo. Y así siempre se ha hecho. Hoy por hoy no es la diferencia. Por cualquier cosa que tú recibas dinero, el Estado va a cobrarse una parte. Si tú vas a recibir dinero, por cualquiera sea la razón, una parte le corresponde al Estado. Así dice la ley, ¿ya? Si tú vas a comprar un bien, un porcentaje, por dejar que sea tuyo, tú tienes que pagarle tributos. En este caso, en el caso de los impuestos, que es una clase de tributo, el hablamos directo es que los que te van a cobrar por tus propiedades, carros, casas, terrenos, y los ingresos que tengan las empresas o las personas naturales, cualquiera sea. Los directos se dividen en impuesto a la renta e impuesto predial y hasta diría el impuesto vehicular, pero hablaremos de estos dos principales y lo mencionaré el vehicular. No son los únicos, o digamos que son los más importantes. El impuesto a la renta se aplica a las rentas que provienen del capital de trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. Es la renta de un capital, o sea, un capital, recuerden, es todo bien o servicio que sirve para generar otro bien. Y del trabajo, ¿no? El impuesto que te van a aplicar a tu trabajo y a lo que te paga por el trabajo. Hay 5 categorías. Sector inmueble o primera categoría. Sector financiero y venta de inmuebles, segunda categoría. Tercera categoría graban a lo que es las rentas provenientes de actividad comercial, industrial, servicios o negocios. Cuarta, lo graban a los trabajadores independientes por sus ingresos. Y la quinta, los trabajadores dependientes que están en planilla por sus ingresos. La primera categoría o sector inmueble te lo graban por las rentas del arrendamiento o subarrendamiento provenientes de los predios rústicos urbanos de los bienes muebles. ¿Qué quiere decir? Tú que alquilas casas, tú que alquilas tu segundo piso de repente, o tú que vives en una casa alquilada, sabes lo que es el impuesto de primera categoría. Es por el alquiler de un sector inmueble, ¿no? Del inmueble, que es el 5% del monto del valor de arrendamiento. 5%. A ver, si una casa es alquilada a 1.000 soles, ¿cuánto es el 5%? El 10% es 100 soles, el 5% es 50 soles. Significa que
La persona que alquila la casa, que recibe los 1.000 soles por ser dueño de ese capital, tiene que pagarle al Estado 50 soles. No es mucho, chicos, pero la verdad es que no están acostumbrada la gente a pagar, porque dicen, no, yo ya pago mis impuestos de otra cosa. Entienda, por cualquier cosa que recibas dinero, una parte es del Estado, tienes que ponerte eso en la cabeza. El de segunda categoría, el sector financiero y venta de inmuebles. Es decir, grava los intereses de la colocación de capital, regalías, patentes, rentas vitalicias. En el sector financiero, uno de los ejemplos más característicos es el famoso ITF, Impuesto a las Transacciones Financieras. Porque tú pusiste dinero a plazo fijo o en fondos mutuos y recibiste una tasa de interés, por esa rentabilidad en el sector financiero, el Estado te cobra un porcentaje, 0.01. No parece mucho, pero por eso se le llama el impuesto a los ricos, porque mientras más dinero muevas en el sector financiero, más se cobra el Estado. La venta de inmuebles. Al vender un inmueble, un porcentaje de esa venta es del Estado. Si yo estoy vendiendo mi inmueble, yo compré un inmueble, lo arreglé, lo dejé listo y lo vendo, lo compré por 50.000 y ahora lo vendo por 80.000, de esa venta de inmueble, un porcentaje es del Estado, por la colocación de ese capital, ¿no? También están las regalías, las patentes, es decir, por lo que te pagan por usar tu creación que lo declaraste en Indecopi. Entonces ahí también, como estás recibiendo plata por las patentes, por tu regalía, por una renta vitalicia, por un dinero que vas a poner, que estás recibiendo por acciones, bonos, por cualquier cosa que recibas dinero, como te dije, una parte es del Estado. La tercera categoría grava las rentas provenientes a la actividad comercial. Es decir, si eres dueño de un comercio, de una industria, de un servicio de grifos, un servicio de pintado, de lavado, un negocio, una mina, no importa la actividad, y te da un dinero, una parte de ese dinero es del Estado. La cuarta categoría es la que te cobra el Estado por dejarte trabajar como trabajador independiente, por el ejercicio individual de profesión, ciencia de oficio. Es decir, tú para trabajar como médico en una consulta particular, tú por dar consultoría, tú por ser pintor, ser zapatero, no importa. Tú tienes que dar un recibo por honorario por ese servicio. Estás recibiendo dinero. Recuerda, una parte es del Estado. Quinta categoría, aquellos que están en planilla. Obviamente, por el Estado dejarte trabajar, una parte de ese dinero es de él. ¿Ya? Por dejarte trabajar, el Estado cobra su parte, que es, en este caso, el impuesto de renta de quinta categoría, a los que están en planilla. Impuesto predial. ¿A qué se refiere el impuesto predial? El impuesto predial es el tributo que se hace de manera anual y que grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Es decir, quiero hablarles de quién cobra el impuesto a la renta. ¿Quién lo cobra? Bueno, lo cobra totalmente la SUNAT. La SUNAT es quien centraliza los cobros del impuesto a la renta. En cambio, este impuesto predial es un tributo, obviamente, que se hace anualmente y que te graban, o sea, te cobran por el valor de tus predios urbanos, por tus bienes que tienes, tus terrenos, por tu casa. El impuesto predial es el que sale por el predio que tienes. Es decir, ¿ya? Por vivir en tu casa, anualmente te cobran un monto. Te lo cobran con los arbitrios, ¿te acuerdas? El impuesto predial y los arbitrios. Eso te lo cobra la municipalidad distrital. Tu municipalidad distrital te cobra el impuesto predial. Por dejarte que el Estado, tú vivas en tu casa, te cobra un porcentaje. El impuesto al patrimonio vehicular se impone sobre el valor total, incluye acabados del vehículo sujeto a impuesto. El Estado, por dejarte comprar un auto, se cobra el 3% del valor del auto. Entonces, obviamente, ahí el Estado te lo cobra, y esto te lo cobra a través del SAT, el Sistema de Administración Tributaria, y es 3% del valor. O lo pagas en un solo pago, o lo pagas por año, los siguientes 3 años, o lo pagas en los siguientes 3 años por semestre.
Y el impuesto de alcabala, que ahora la transferencia de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos de título oneroso gratuito para cualquiera sea forma o modalidad. Significa que te cobra a la hora de comprar un bien, una casa, un terreno de segunda venta, no de primera venta. A la hora que yo compro ese bien, me cobra el 2% del valor del predio. ¿Y por qué dice título oneroso gratuito? Porque algunos decían, no, estoy regalándole este terreno a mi hijo, y como le estoy regalando no debería cobrarme el Estado. No, es una forma para no pagar, o de repente sí le está regalando, pero igual, como no tienes forma de ver si es para evadir impuestos, tú a la hora que recibes un mueble, ya sea porque lo estás comprando, o un terreno, o una casa, porque lo estás comprando, te lo están dando en herencia, igual tienes que pagarle al Estado por ser el nuevo propietario. Muy bien, chicos, ahora vamos a hablar sobre los impuestos indirectos. Son aquellos que no están relacionados a la capacidad adquisitiva del contribuyente y cuyo responsable del pago es la empresa o vendedor. Los indirectos no te cobran a tus bienes ni a tus ingresos directos, sino están relacionados con lo que vas comprando, con lo que compra el contribuyente, como un chicle, y que este pago es responsable del pago de la empresa o el que vende. ¿Por qué? Porque a la hora que te cobra el precio, está incluido el IGB, es decir, que el vendedor se va a hacer cargo de el monto del impuesto. Imagínense nada más, que por cada caramelo que compremos o por cada servicio pequeño que paguemos, tendríamos que pagar impuesto. Nosotros, el contribuyente, tendría que ir a la SUNAT a pagar por ese monto. No, pues no es posible. Entonces, ¿qué hace? La empresa que vende es la que recibe en el precio el IGB. Entonces ellos, por la cantidad que ha vendido, tienen que separar el IGB, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, como impuesto indirecto, tiene que separar el 18%. Entonces, el responsable del pago es la empresa que está vendiendo, porque ellos van a juntar todo el impuesto y pagar en uno solo. Ahora, este impuesto indirecto, quien lo paga es obviamente el contribuyente, porque no es plata que sale de la empresa, porque la empresa, el vendedor, simplemente es el que junta esa plata. El que está pagando es el contribuyente, y así sucesivamente. Ahora, veamos las clases de impuesto indirecto. Está el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto a las importaciones, que son el arancel. El IGB se aplica al valor de un bien o servicio de consumo masivo al momento de su venta y corresponde al 18% del precio de venta anual. ¿Qué quiere decir? Sobre lo que compramos, que es de consumo masivo, como una galleta, como una gaseosa, a la hora que pagamos, el 18% corresponde al precio, al impuesto sobre el precio final de venta. Entonces, si tú pagas una gaseosa de 2 soles, el 18% es IGB. Y la empresa que te ha vendido es la que tiene que al final pagar ese impuesto, ¿verdad?, al Estado. Entonces, por que el Estado te deje comprar algunos bienes, ¿ya?, y tú puedas usarlo para tu consumo, cobra el 18% y que lo paga es el usuario, obviamente. Solamente que nosotros lo tenemos como parte del precio, no lo vemos como algo diferente, pero dentro del precio está el IGB. El impuesto selectivo al consumo, este impuesto se aplica a algunos productos que el Estado considera que son de lujos o prescindibles, como el cigarrillo, los licores de marca, los autos de lujo, las joyas. Aquello que cree que el Estado, que son de lujo, ¿no?, le aumentan, y también algunos productos que el Estado cree que en defensa del consumidor se le debe subir el ICC, como el cigarrillo. Al hacerlo un poco más caro no llega a niños, jóvenes, ¿no? Los licores también, un poco porque dicen que su consumo en masa es dañino, pero más es la idea de aumentar el ICC es para aumentar la recaudación, ¿no? El arancel o el impuesto a las importaciones. Ese impuesto se aplica a los productos que se compran en el extranjero, es decir, porque el Estado te deja traer productos del extranjero para ser vendidos en nuestro país, te cobra este impuesto. Este impuesto es la razón por la cual los productos que importamos cuesta casi el triple del precio original en esos países. Primero, porque tienen que entender que el arancel que se cobra a muchos productos es alto. Segundo, tienen que entender
que este impuesto a las importaciones también tiene un gasto de traslado, transporte, que es alto, y el que importa tiene que tener una ganancia. Hay lo que existe el impuesto progresivo y regresivo. El impuesto progresivo dice, cuanto mayor la ganancia o renta, mayor el porcentaje de impuestos sobre ella. Es que cuanto tengas más ganancia o renta, tu porcentaje en impuestos es mayor. Y el impuesto regresivo, cuanto mayor ganancia o mayor renta, menor es el porcentaje de impuestos que debe pagarse sobre el total de la base imponible. Entonces, un poco para entender, el impuesto progresivo es que mientras más ganes, te van a cobrar más impuesto. En cambio, el regresivo es cuando más es la ganancia, menor es el porcentaje de impuesto que debe pagarse sobre una base, sobre lo que tienes que pagar. Ya. Un impuesto progresivo, por ejemplo, es el impuesto a la renta. Mientras más ganes, a mayor renta, mayor porcentaje de impuestos es lo que tienes que pagar, terminas pagando más. O sea, sí es bueno ganar más, pero automáticamente ganas más, también pagas más impuestos. El impuesto regresivo, mientras mayor sea tu ganancia, menor es el porcentaje de impuesto que debe pagarse. Es lo contrario. ¿Y en qué lado se da? El progresivo sí entiendo, profesor. El regresivo es que mientras sea mayor tu ganancia, el porcentaje de este impuesto es menos. Porque esto se da para un poco incentivar a algunas exportaciones o algunas producciones estratégicas. Entonces lo que hace es que a mayor ganancia el impuesto simplemente es referencial. Contribuciones. Tributo cuya obligación tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. ¿Qué quiere decir una contribución? Una contribución es un pago que realizas por un beneficio futuro, ¿ya? Estos pagos que haces al Estado, ¿ya?, le va a traer al contribuyente ciertos beneficios futuros. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que tú pagas ahora porque vas a recibir algo. Ahora sí, en el impuesto, como dijimos, no recibías nada para ti, sino es para todos los peruanos. En cambio, en las contribuciones sí vas a recibir algo, pero es en el futuro. Por ejemplo, ahí tienes que poner los peajes, los que todavía son del Estado. ¿Qué recibes? Mejores carreteras en el futuro, mejores obras en el futuro, por ejemplo, pistas saneadas, ayuda mecánica, etcétera. No será en el momento que lo usas, pero en cualquier momento en el futuro puedes usar estos servicios mejorados. Otra contribución es salud, por ejemplo. Salud, hoy tú la pagas, tal vez hoy no lo uses, pero cuando seas mayor de todas maneras vas a utilizar ese beneficio. Y de ahí hablamos de las 3 tasas. Las tasas, tributo cuya obligación tiene como hecho generar a la persona, ya, la prestación del Estado, de un servicio público, individualizada en el contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Una tasa es ese tributo donde esta vez, por el pago que haces, sí vas a recibir un servicio individualizado y efectivo para el contribuyente. Esta vez, por lo que has pagado, sí vas a recibir algo. Y es para ti, no es para todos los peruanos. Entonces, por ejemplo, está el pago de partida de nacimiento. Tú pagas y te entregan tu partida de nacimiento, no del vecino, no de un amigo. Igual en lo que es la partida de patrimonio. Igual para postular a la universidad pública, etc. Clases de tasas. Las tasas se dividen en arbitrios, derechos y licencias. Los arbitrios son los que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Los arbitrios es lo que el famoso autovalúo. En el autovalúo que pagas a la municipalidad están las dos partes. Uno es los arbitrios y el otro es la baja policía. Los arbitrios se paga el mantenimiento del servicio público. El otro impuesto que vimos es el impuesto predial. El autovalúo tiene el impuesto predial que pagas de manera anual y lo pagas en mensual o semestral, que te lo cobra el municipio por vivir en tu casa, en ese predio urbano rústico, te lo cobra la municipalidad. Y la otra parte, aparte de ese impuesto, está esta tasa, que es los arbitrios, que se paga por la baja policía. ¿Ya? ¿Qué significa? Mantenimiento del servicio público, el alumbrado público de tu parque y el recoger tu basura.
Y entonces tú pagas esto y te están dando el servicio para ti. Recoger tu basura y poner luz a tu parque. Derecho, es otra tasa. En el derecho se paga la prestación del servicio administrativo público-privado. Es decir, por el derecho tú pagas y tienes, puedes utilizar los servicios de los bienes públicos, ¿no? Como por ejemplo, ¿para qué pagas lo que es el prospecto de San Marcos? El prospecto de San Marcos no pagas por esa revista con el temario que reciben ustedes. Dentro del prospecto de San Marcos está el pago de derecho de admisión de la universidad. Cuando tú pagas por duplicado DNI o cuando pagas por partida de nacimiento, es un pago de derecho. Y licencias, ¿ya?, son las que se pagan por la autorización de la realización de actividades de provecho particular. Ahora que ya estamos cerca, chicos, del circo, ¿ya?, en el circo obviamente utilizan áreas públicas, un parque, un terreno del Estado, ¿no?, o un terreno de una actividad, pero para hacer esta actividad de provecho particular tienen que sacar una licencia. Viva por el Rock, no sé qué número está, creo que está en 20 o 25, no sé realmente. Estas actividades de conciertos también pagan una licencia porque se hace una autorización de una actividad donde el que organiza va a obtener un provecho. Eso es el tema de las licencias. Presión tributaria. Es un indicador, la presión tributaria, que mide la riqueza que genera un país que será destinada a través del sistema de tributación. En pocas palabras, vamos a explicarlo más fácilmente. La presión tributaria es de todo el PBI, ¿qué porcentaje ha generado la tributación? De la riqueza del PBI que se ha generado, ¿cuánto representa la tributación? Exoneración tributaria. ¿Qué es la exoneración tributaria? Es la exclusión, la dispensa legal de la obligación tributaria establecida por razones de orden público, económico y social. ¿Cuándo exoneran de una tributación? Cuando el Estado da ciertas características. Por ejemplo, una exoneración tributaria es cuando haces tu suspensión de renta de cuarta categoría. ¿Qué significa? Tu dinero que recibes por tu trabajo es tan poquito que al Estado le da pena cobrarte. Es que tu monto es bajo y quitándote tributación hasta llegaría cerca del salario mínimo legal. Entonces no te conviene. Entonces esta es una exoneración tributaria. Otra exoneración tributaria es cuando por un desastre natural, ¿ya?, el Estado dice que por unos meses, por un tiempo, dejas de pagar impuestos. Eso es una exoneración tributaria. La evasión, como su nombre lo dice, consiste en evitar el pago de todo o parte de los tributos, no declarando el verdadero monto, implementando las deducciones y no pagando las obligaciones. Entonces, una forma, digamos, de evadir es que el monto que yo tengo que pagar, digamos, chicos, ustedes van a comprar a una tienda de ropa en Polvos Azules, cada vez que compran, ¿les dan boleta? No, profesor, no siempre. Entonces, imagínate, esa tienda vende al mes 10.000 prendas, pero solamente ha emitido boletas por 3.000. ¿Qué significa? Que no está declarando el verdadero monto de venta. Entonces está evadiendo impuestos. Incrementando las deducciones. Una deducción es, por ejemplo, cuando nosotros vendemos productos, estamos cobrando también el impuesto general a las ventas, el IGB. Eso por un lado. Pero por el otro también estoy comprando bienes y servicios para producir mi bien que voy a vender. Y obviamente eso es, estoy pagando tributos. Entonces el contribuyente dice, oye, Estado, me estás cobrando doble, estoy pagándote por lo que los que compran mi producto, me han pagado y tengo que pagarte ese impuesto, pero también está las compras que yo he hecho para hacer este producto o servicio, plástico, las cosas que necesiten. Entonces, eso es incrementar la deducción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo incrementas la deducción? Digamos, ¿han visto ese reclame donde dice, mamá, papá, está bien que pedamos facturas para gastos que no son de la empresa? Hay una niña que iba en un supermercado y un joven que estaba en un restaurante, o al revés, no me acuerdo. Lo que está haciendo es incrementar las deducciones, porque están pidiendo, cuando el mozo o el de la caja te dice factura o boleta, cuando tú pides boleta por cosas que no son de la empresa, ahí
¿ya? Estás incrementando las deducciones. Lo que pasa es que vas a juntar más facturas, ¿ya? Para restarle de las facturas que has emitido. La tercera evasión tributaria es no pagando las obligaciones, simplemente dejando de pagar, tirando cabeza al Estado. No la paga porque no quiere, porque no acepta el monto, ¿no? Porque utiliza muchas deducciones, etc. Y ahora hablemos de la SUNAT. La Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas y Administración Tributaria es una institución del Estado, pública, es descentralizada porque digamos que la SUNAT tiene presencia en todo el país y es parte del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Es una persona jurídica y de derecho público. ¿Cuál es la función de la SUNAT? Administrar el proceso de recaudación y fiscalización de los tributos internos del gobierno central. Entonces, en pocas palabras, la SUNAT tiene como primera función la recaudación y fiscalización. Cuando se habla de fiscalización, me preguntaban muchos qué es fiscalizar. Fiscalizar es controlar los tributos, ¿ya? Del Estado. Esa es su primera función, recaudar y fiscalizar, cuidar los tributos internos. Otra función es controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquier sea su origen y naturaleza. Es que la única forma de poder saber cuánto dinero entra y cuánto ese dinero se está aportando al Estado es controlando y fiscalizando, controlando que los productos sean origen lícito y fiscalizar, ver el tema del fisco. Cuando en algún momento PPK dijo que a él no le importaba, no le quitaba sueño un poco de contrabando, no, es que el problema es que si tú no controlas el contrabando no sabes cuánto dinero o cuánto mercancía, digamos que de acuerdo con su naturaleza, cuando se habla de controlar este tráfico de mercancías es que en la frontera, si no hay un control de la SUNAT o aduanas, no vas a saber cuánto dinero o cuánto dinero en productos está saliendo o cuánto dinero en, buena redundancia, en monedas o billetes ha salido. Entonces tienes que controlar cuánta mercancía está entrando y fiscalizando que se esté negociando, no importa cuál es la naturaleza a nivel nacional de esta. ¿Por qué? SUNAT controla que se pague todos los impuestos. SUNAT fiscaliza cuánto comercio hay. Y la tercera, prevenir y perseguir y denunciar el contrabando. La SUNAT debe prevenir, debe perseguir, debe denunciar al que hace contrabando. En el tema de rentas de aduanas, la defracción tributaria y el tráfico ilícito de mercancías. Desarrollar programas de información, divulgación y capacidad en materia tributaria y aduanera. A través de su página web o a través de revistas, la SUNAT tiene la obligación de informar las cosas más resaltantes en su área. Ejercicio de los actos y medidas de coerción necesarios para el cobro de deudas por los conceptos que administra. Lo que quiere decir es que debe generar medidas para obligar a la gente y a las empresas a administrar. Sancionar a aquellos que contravengan las disposiciones legales y administrativas de carácter tributario y aduanero. Lo que pasa es que, ¿quién va a supervisar que se cumplan las normas, las leyes, que paguen las moras, todo eso? El que va a sancionar cuando no se cumple es el Estado. Contribuciones. Tributo cuya obligación tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. ¿Qué quiere decir una contribución? Una contribución es un pago que realizas por un beneficio futuro, ¿ya? Estos pagos que haces al Estado, ¿ya?, le va a traer al contribuyente ciertos beneficios futuros. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que tú pagas ahora porque vas a recibir algo. Ahora sí, en el impuesto, como dijimos, no recibías nada para ti, sino es para todos los peruanos. En cambio, en las contribuciones sí vas a recibir algo, pero es en el futuro. Por ejemplo, ahí tienes que poner los peajes, los que todavía son del Estado, que recibes mejores carreteras en el futuro, mejores obras en el futuro, por ejemplo, pistas saneadas, ayuda mecánica, etc. No será en el momento que lo usas, pero en cualquier momento en el futuro puedes usar estos servicios mejorados. Otra contribución es salud, por ejemplo. Salud, hoy tú la pagas, tal vez hoy no lo uses, pero cuando seas mayor de todas maneras vas a utilizar ese beneficio. Y de ahí hablamos de las 3 tasas. Las tasas, tributo cuya obligación tiene como hecho generar
a la persona, ya, la prestación del Estado, de un servicio público, individualizada en el contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Una tasa es ese tributo donde esta vez, por el pago que haces, sí vas a recibir un servicio individualizado y efectivo para el contribuyente. Esta vez, por lo que has pagado, sí vas a recibir algo. Y es para ti, no es para todos los peruanos. Entonces, por ejemplo, está el pago de partida de nacimiento. Tú pagas y te entregan tu partida de nacimiento, no del vecino, no de un amigo. Igual en lo que es la partida de matrimonio. Igual para postular a la universidad pública, etcétera. Clases de tasas. Las tasas se dividen en arbitrios, derechos y licencias. Los arbitrios son los que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Los arbitrios es lo que el famoso autovalúo. En el autovalúo que pagas a la municipalidad están las dos partes. Uno es los arbitrios y el otro es la baja policía. Los arbitrios se paga el mantenimiento del servicio público. El otro impuesto que vimos es el impuesto predial. El autovalúo tiene el impuesto predial que pagas de manera anual y lo pagas en mensual o semestral, que te lo cobra el municipio por vivir en tu casa, en ese predio urbano rústico, te lo cobra la municipalidad. Y la otra parte, aparte de ese impuesto, está esta tasa, que es los arbitrios, que se paga por la baja policía. ¿Ya? ¿Qué significa? Mantenimiento del servicio público, el alumbrado público de tu parque y el recoger de tu basura. Entonces tú pagas esto y te están dando el servicio para ti. Recoger tu basura y poner luz a tu parque. Derecho es otra tasa. En el derecho se paga la prestación del servicio administrativo público-privado. Es decir, por el derecho tú pagas y tienes, puedes utilizar los servicios de los bienes públicos. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿para qué pagas lo que es el prospecto de San Marcos? El prospecto de San Marcos no pagas por esa revista con el temario que reciben ustedes. Dentro del prospecto de San Marcos está el pago de derecho de admisión de la universidad. Cuando tú pagas por duplicado DNI o cuando pagas por partida de nacimiento, es un pago de derecho. Y licencias, ¿ya?, son las que se pagan por la autorización de la realización de actividades de provecho particular. Ahora que ya estamos cerca, chicos, del circo, ¿ya?, en el circo obviamente utilizan áreas públicas, un parque, un terreno del Estado, ¿no?, o un terreno de una actividad, pero para hacer esta actividad de provecho particular tienen que sacar una licencia. Viva por el Rock, no sé qué número está, creo que está en 20 o 25, no sé realmente. Estas actividades de conciertos también pagan una licencia porque se hace una autorización de una actividad donde el que organiza va a obtener un provecho. Eso es el tema de las licencias. Presión tributaria. Es un indicador, la presión tributaria, que mide la riqueza que genera un país que será destinada a través del sistema de tributación. En pocas palabras, vamos a explicarlo más fácilmente. La presión tributaria es de todo el PBI, ¿qué porcentaje ha generado la tributación? De la riqueza del PBI que se ha generado, ¿cuánto representa la tributación? Exoneración tributaria. ¿Qué es la exoneración tributaria? Es la exclusión, la dispensa legal de la obligación tributaria establecida por razones de orden público, económico, social. ¿Cuándo exoneran de una tributación? Cuando el Estado da ciertas características. Por ejemplo, una exoneración tributaria es cuando haces tu suspensión de renta de cuarta categoría. ¿Qué significa? Tu dinero que recibes por tu trabajo es tan poquito que al Estado le da pena cobrarte. Es que tu monto es bajo y quitándote tributación hasta llegaría cerca del salario mínimo legal. Entonces no te conviene. Entonces esta es una exoneración tributaria. Otra exoneración tributaria es cuando por un desastre natural, ¿ya?, el Estado dice que por unos meses, por un tiempo, dejas de pagar impuestos. Eso es una exoneración tributaria. La evasión, como su nombre lo dice, consiste en evitar el pago de todo o parte de los tributos, no declarando el verdadero monto, implementando las deducciones y no pagando las obligaciones. Entonces, una forma, digamos, de evadir es que el monto que yo tengo que pagar, digamos, chicos, ustedes van a comprar a una tienda de ropa
en polvos azules, cada vez que compran, les dan boleta. No, profesor, no siempre. Entonces, imagínate, esa tienda vende al mes 10.000 prendas, pero solamente ha emitido boletas por 3.000. ¿Qué significa? Que no está declarando el verdadero monto de venta. Entonces está evadiendo impuestos. Incrementando las deducciones. Una deducción es, por ejemplo, cuando nosotros vendemos productos, estamos cobrando también el impuesto general a las ventas, el IGB. Eso por un lado. Pero por el otro también estoy comprando bienes y servicios para producir mi bien que voy a vender, y obviamente eso es, estoy pagando tributos. Entonces el contribuyente dice, oye, Estado, me estás cobrando doble, estoy pagándote por lo que los que compran mi producto, me han pagado y tengo que pagarte ese impuesto, pero también está las compras que yo he hecho para hacer este producto o servicio, plástico, las cosas que necesiten. Entonces, eso es incrementar la deducción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo incrementas la deducción? Digamos, ¿han visto ese reclame donde dice, mamá, papá, está bien que pedamos facturas para gastos que no son de la empresa? Hay una niña que iba al supermercado y un joven que estaba en un restaurante, o al revés, no me acuerdo. Lo que está haciendo es incrementar las deducciones, porque están pidiendo, cuando el mozo o el de la caja te dice factura o boleta, cuando tú pides boleta por cosas que no son de la empresa, ahí ya estás incrementando las deducciones. Lo que pasa es que vas a juntar más facturas, ¿ya?, para restarle de las facturas que has emitido. La tercera evasión tributaria es no pagando las obligaciones, simplemente dejando de pagar, tirando cabeza al Estado. No la paga porque no quiere, porque no acepta el monto, ¿no?, porque utiliza muchas deducciones, etc. Y ahora hablemos de la SUNAT. La Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas y Administración Tributaria es una institución del Estado, pública, es descentralizada porque digamos que la SUNAT tiene presencia en todo el país y es parte del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Es una persona jurídica y de derecho público. ¿Cuál es la función de la SUNAT? Administrar el proceso de recaudación y fiscalización de los tributos internos del gobierno central. Entonces, en pocas palabras, la SUNAT tiene como primera función la recaudación y fiscalización. Cuando se habla de fiscalización, me preguntaban muchos qué es fiscalizar. Fiscalizar es controlar los tributos, ¿ya?, del Estado. Esa es su primera función, recaudar y fiscalizar, cuidar los tributos internos. Otra función es controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquier sea su origen y naturaleza. Es que la única forma de poder saber cuánto dinero entra y cuánto ese dinero se está aportando al Estado es controlando y fiscalizando, controlando que los productos sean origen lícito, y fiscalizar, ver el tema del fisco. Cuando en algún momento PPK dijo que a él no le importaba, no le quitaba sueño un poco de contrabando, no, es que el problema es que si tú no controlas el contrabando, no sabes cuánto dinero o cuánto mercancía, digamos que, de acuerdo con su naturaleza, cuando se habla de controlar este tráfico de mercancías, es que en la frontera, si no hay un control de la SUNAT o aduanas, no vas a saber cuánto dinero o cuánto dinero en productos está saliendo o cuánto dinero en, buena redundancia, en monedas o billetes ha salido. Entonces tienes que controlar cuánta mercancía está entrando y fiscalizando que se esté negociando, no importa cuál es la naturaleza a nivel nacional de esta. ¿Por qué? SUNAT controla que se pague todos los impuestos. SUNAT fiscaliza cuánto comercio hay. Y la tercera, prevenir y perseguir y denunciar el contrabando. La SUNAT debe prevenir, debe perseguir, debe denunciar al que hace contrabando. En el tema de rentas de aduanas, la defracción tributaria y el tráfico ilícito de mercancías. Desarrollar programas de información, divulgación y capacidad en materia tributaria y aduanera. A través de su página web o a través de revistas, la SUNAT tiene la obligación de informar las cosas más resaltantes en su área. Ejercicio de los actos y medidas de coerción necesarios para el cobro de deudas por los conceptos que administra. Lo que quiere decir es que debe generar medidas
para obligar a la gente y a las empresas a administrar. Sancionar a aquellos que contravengan las disposiciones legales y administrativas de carácter tributario y aduanero. Lo que pasa es que, ¿quién va a supervisar que se cumplan las normas, las leyes, que paguen las moras, todo eso? El que va a sancionar cuando no se cumple es el Estado. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a la teoría de esta semana, así que pasemos rápidamente a las preguntas. Bueno, pregunta número 1. Relacionar. Pregunta número 1. Relacionar. José Pérez paga los siguientes impuestos directos e indirectos. El impuesto directo es el impuesto a la renta de cuarta y quinta, el impuesto al patrimonio predial, el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a las importaciones o arancel. Por un lado, 1, 2, 3, 4, 5, y por el otro está compra de dinero por Amazon, relojes, Rolex, valorizado en $3,000. B. Tiene un carro Toyota Corolla y llena su tanque con gasolina 27. C. Compra víveres de Wong para satisfacer sus necesidades y a la vez de su familia. D. Posee una casa de 180 metros cuadrados en Surco con abogado de lujo. E. Docente que trabaja en la presa Marco y que recibe por honorarios y en la San Martín está en planilla. Entonces, la respuesta, obviamente, es la A. ¿Saben dónde me di cuenta? El impuesto a la renta de cuarta y quinta es los docentes que trabajan en la presa Marcos por recibo por honorarios y en la San Martín de Porres está en planilla. Entonces, la única es la E. La 2 es la D. El impuesto al patrimonio predial se hace sobre una casa de 180 metros cuadrados en Sur. La 3 es la C. El IGB se usa en la compra de víveres. El IGB es la C. Porque la compra de víveres en Wong para satisfacer sus necesidades en el precio te cobran el IGB. La 4 obviamente es la B. El ISC por comprar un carro. Y el 5 es la compra, impuesto a las importaciones del arancel, es la compra usa por Amazon de relojes Rolex. Entonces la respuesta sería la A. Pregunta 2. Respecto a las formas de evasión tributaria, indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Puede ser 1. No declarando el verdadero monto. 2. Incrementando las deducciones. 3. Adulterar y falsificar las facturas. 4. No pagando las obligaciones. Y la respuesta es, para eso vamos a poner verdadero o falso. No declarando el verdadero monto es verdadero, es una forma de evasión tributaria. 2, incrementando las deducciones, también lo es, está en la teoría. Adulterar y falsificar las facturas, eso es falso. No pagando las obligaciones es verdadero. Entonces la respuesta es la D. Es bien difícil adulterar o falsificar una factura porque se dan cuenta automáticamente si es adulterada una factura. No es una forma de evasión tributaria. 3. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria señaló que para el cierre de 2018 se proyecta que los ingresos tributarios netos sean ligeramente por encima de 104,000 millones. ¿Ya? Con este resultado, la entidad tributaria cumplirá con la meta propuesta en el marco macroeconómico multianual, MMM. El monto supera en 14,000 millones de soles al obtenido en 2017 y equivale a un de 14% del Producto Bruto Interno, PBI. El porcentaje excede al 13% del PBI registrado al año anterior. De acuerdo al texto, ¿a qué elemento del sistema tributario corresponde una mayor recaudación? A. Norma tributaria. B. Política tributaria. C. Presión tributaria. D. Código tributario. Y E. Economía política. Obviamente la E no lo es, ¿ya? Pero la respuesta es la C. Una norma tributaria indica algo, cómo debe hacerse algo. Una política es una guía a través de la norma. La norma es la ley. La política es cómo se sigue. La política tributaria le impone, en este caso, el Estado, a través de la SUNAT, y te dice cómo debe, como política, habla sobre
cobrar un interés o una mora después de pasar las fechas, una política, o de repente de exonerarla, puede ser una política. En cambio, el Código Tributario simplemente es el documento donde están las normas tributarias. La economía política no es no es un elemento del sistema tributario, ¿no? De repente hablar de economía política es un tema más macro, y dentro del cual se tiene que hablar de economía, y dentro de estas cosas podría hablarse de esto, que es la tributación. Y la presión tributaria, como ya hemos visto en la teoría, la presión tributaria es del PBI total, ¿ya? Cuánto corresponde a tributación. Entonces, cuando se dice que el monto tributado aumentó, significa que el PBI también va a aumentar, ¿no? Entonces, la presión tributaria de la respuesta. 4. Licencias. Son las que se pagan por la autorización para la realización de actividades de provecho particular, como dice la teoría. Estas tasas, cuya obligación tiene como hecho generar la prestación efectiva del Estado o municipios de un servicio público, ¿cuál de ellas no se considera? Vemos ¿cuál de estas, en pocas palabras, más fácil hubiera sido preguntar, ¿cuál de estas no son licencias? La licencia de funcionamiento existe, ya, obviamente, esta sí es una licencia. Licencia de conducir también es una licencia. De construcción, ¿ya? La licencia de construcción también. Y la licencia de admisión, no existe licencia de admisión, esta no es. Porque es un derecho, ¿no? El derecho de admisión. Entonces, la respuesta es la D. 5. Los trabajadores dependientes e independientes que desean obtener la devolución de sus impuestos pagados en 2018 con la deducción adicional de ciertos gastos por hasta 3 UIT 12.450 deben realizar su declaración anual y presentar una solicitud ante la SUNAT. Uno de los gastos que puede ser reducido es el 100% de los intereses del crédito hipotecario de primera vivienda pagados durante el 2018 y corresponde respectivamente al pago de A. Impuesto predial, B. Impuesto de los dividendos, C. Impuesto vehicular, D. Impuesto a la renta, E. Impuesto al valor. Acá, para que la pregunta debió ser, acá corresponde respectivamente al pago del impuesto y solamente poner lo que queda para no estar repitiendo impuesto en todas las respuestas. Entonces, acá obviamente la respuesta es el impuesto a la renta. D. El impuesto predial es el impuesto que te cobran por vivir en tu casa, por tu predio, ¿ya? El impuesto de dividendos es el impuesto que te cobran por las ganancias que te da un comercio, una tienda, una fábrica. El impuesto vehicular es el que pagas por tener un auto, y el impuesto ad valorem es el impuesto que te cobran en la importación, que es un porcentaje del valor, un porcentaje del valor del bien. Entonces acá en la pregunta están hablando de los pagos de los trabajadores dependientes y dependientes, las ganancias por su trabajo de los trabajadores, sus salarios de los trabajadores dependientes e independientes. Eso estamos hablando entonces el impuesto a la renta. Estamos hablando de deducciones del impuesto a la renta, de cuarta y de quinta categoría, obviamente. 6. El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que hace una prórroga a la vigencia del beneficio y exoneración tributaria hasta el 31 de diciembre del 2019, que incluye aboliciones del impuesto general a las ventas, a la exploración minera e hidrocarburos. También se extiende hasta el 2019 el decreto legislativo 783, que aprueba las normas sobre la devolución del impuesto que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros. Esta dispensa legal de la obligación tributaria está establecida por razones de orden: A. Público económico o social; B. Político económico; C. Político tributario; D. Jurídico legal; y E. Público ambiental. Obviamente, hay que tener en cuenta que esto es un poco más directo, es A. Público económico y social. ¿Por qué? Esta es la exoneración tributaria, ¿ya? O exclusión, es una dispensa legal de la obligación tributaria. Esta dispensa legal
establece por razones de orden público, económico y social. Entonces, primero es una dispensa por orden público, después por orden económico y después por orden social. Lo que dice es, el Estado te está perdonando, exonerando de pagar tributos. ¿Y cuáles son las razones? Como se esgrima ahí, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Te están exonerando de pagar estos de órdenes, dispensas, ¿ya?, que hace el Estado, ¿ya?, a la hora de cobrar las obligaciones tributarias de orden público por un tema o una causal pública, económico, porque el monto es muy bajo, o social, ¿no? Una causal si quieren saber, de una dispensa de orden público es, por ejemplo, que no pagues el agua y también los impuestos en ciertas zonas afectadas por el fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? Y las transacciones de estas pequeñas empresas que han sufrido por esto. En cambio, las razones de la exoneración de orden económico y social es porque el monto es demasiado pequeño. 7. ¿Para qué sirve el presupuesto en una nación? En uno de los retos a los que se enfrentan los hacedores de políticas en economía es el de equilibrar anualmente unas finanzas públicas casi siempre deficitarias, tanto por el carácter expansivo de los gastos como por la inelasticidad de los ingresos por impuesto. Existe también el reto de que la distribución de los gastos responda a las necesidades y demandas identificadas. Como instrumento de desarrollo, el presupuesto está llamando a contribuir a mejorar la redistribución del ingreso nacional como antesala al mejoramiento de bienes al mejoramiento del bienestar, perdón. Pero en teoría esto está perfecto. El problema es la práctica común y la orientación de un presupuesto que responde normalmente a las metas presidenciales del gobierno de turno, también cierto, que comúnmente es deficitario, que tiene problemas para asegurar resultados concretos que sirvan realmente a la población, que no esté subestimado, pero menos sobreestimado, pagar la deuda interna y externa, financiar el déficit cuasi fiscal del Banco Central, cumplir con un montón de leyes aprobadas a la carrera, alimentar a los compañeritos del partido, satisfacer la ignorancia de algunos medios de comunicación y al final que quede algo para el desarrollo, una carga muy pesada para cualquier director del presupuesto. ¿A qué principios son los que se refieren en el texto del presupuesto general de la República? 1. Equilibrio fiscal. 2. Claridad. 3. Exactitud. 4. Universalidad. 5. Respaldo legal. Entonces estamos hablando de 1. Equilibrio fiscal, claridad, 3. Exactitud, 4. Universalidad y 5. Documentación. Entonces, este texto, ¿no?, se refiere a el equilibrio. Hablemos primero de equilibrio fiscal, sí, porque el texto habla sobre lograr que los ingresos y los gastos sean iguales, y es un reto fuerte para todas las cosas que está mencionando el texto. Entonces sí está buscando equilibrio fiscal. Claridad también está buscando. ¿Por qué está buscando claridad? Porque lo que trata, ¿ya?, cualquier director de presupuesto es que todo el mundo lo pueda entender a la hora de presentar su presupuesto. En todos, digamos que todos los que hacen política tratan de explicar esto. Ahora, otro es la 5. Tiene que haber una documentación de por medio. No es que hablemos de exactitud ni universalidad. Estos son los tres conceptos que sale del texto. El equilibrio fiscal creo que quedó claro. La claridad es que todo el mundo pueda, a la hora de hacer presupuesto, lo puede entender, y tiene que estar documentado, ¿no?, con toda la información legal necesaria, ¿ya?, toda la documentación legal necesaria que respalde estos números que se sacan en el presupuesto general de la República. Entonces la respuesta es la D. 8. La SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas y Administración Tributaria, es una institución pública centralizada adscrita, parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, es cierto, una persona jurídica de derecho público. ¿Cuáles son las funciones de la SUNAT entonces? De frente hubieras preguntado cuáles son las funciones de la SUNAT, ¿ya?, en vez de dar el concepto. Administrar los procesos de recaudación y fiscalización de los tributos internos del gobierno central. 1. Sí es administrar, eso es cierto. 2. Desarrollar programas de exoneración y tráfico de mercaderías en materia
tributaria y aduanera. Tributaria y aduanera. Entonces, la segunda, obvio que no sé, no, la SUNAT no busca generar o desarrollar programas de exoneración en lo que es tributación aduanera, tributación y temas aduaneros. 3. Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de carácter tributario, si es una opción. Y 4. Prevenir y denunciar al contrabando, la defraudación de las rentas aduanas y defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancía. No, esa es parte, claro, no debe dejar de considerarse como una función de la SUNAT. La SUNAT tiene que prevenir, perseguir y denunciar el contrabando, porque de ellos depende saber cuánto dinero entra a través de la frontera, a través de las aduanas, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta obviamente es la A, 1, 3 y 4. Bueno chicos, terminando con las preguntas, ya terminamos con la teoría y las preguntas de esta semana, número 14 del ciclo ordinario 2019-1 virtual, así que los espero las siguientes semanas para seguir avanzando con estos conocimientos económicos. Hasta luego.